Vamos a ver los supuestos de transferencia. Son supuestos de cómo se transfiere del proceso A al proceso B. Es simple. Vamos a ver las transferencias de 1 a 1. ¿Sí? Cuando con una unidad fabricas una unidad. Entonces el supuesto sería una unidad de A. Vamos a poner una unidad del proceso A. ¿Sí? Ya. Sirve para una unidad en el proceso B. Es lo mismo. Básicamente lo que nos está diciendo acá es eso, ¿no? Que si yo mando 1 de A, en B puedo fabricar 1. Que sería lo mismo que decir si yo mando 2 unidades de A, fabrico 2 en B. O sea, es otra forma de decirlo. Solo confundiría, pero es lo mismo. Eso se llaman transferencia, supuestos de transferencia en igualdad. ¿Sí? Los supuestos de transferencia en igualdad, simplemente el volumen no varía. Pasas 1, llega 1. Que es distinto a los supuestos que tenemos, por ejemplo, de incremento. O a los supuestos de aumento en volumen. En el supuesto de aumento en volumen, tú mandas 1 de A y, por ejemplo, sirve para fabricar 3 en B o 2, pero aumenta la cantidad. Eso es lo que hacen los supuestos. Aumentan la cantidad y hay que tener muy claro eso, ¿no? De esos incrementos. Entonces, en función a eso, tenemos este detalle, ¿no? Que hay que tener cuidado porque, o sea, si yo mando, por ejemplo, 10 de aquí, como cada uno se vuelve 3, sería 30 en B, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando una unidad sirve para fabricar una mayor cantidad en el siguiente proceso. Y el otro sería el inverso, en realidad sería una disminución. Por ejemplo, que nos diga, en este caso, 3 unidades de A sirve para una unidad de B. ¿No es cierto? Ahí, ¿qué está pasando? Entonces, 3 unidades mandamos y esas 3 nos sirven para fabricar 1. También puede ser 2 unidades de A sirve para fabricar 1 en B. Depende, ¿no? Variaría en este caso. A ver, veamos cómo funciona ya, pero en un ejercicio, esos supuestos. El supuesto de igualdad es sencillo. Nos vamos a plantear acá. A ver, voy a poner los datos en blanco y vamos a hacer de esta forma, que es el 2019 y aquí vamos a hacer con 2020. El volumen de producción simplemente es la transferencia. Si es una transferencia de igualdad, va a pasar lo siguiente. Ahora sí, tengo estos datos. Y vamos acá todo cero. Estoy empezando la gestión, todo con cero. Solamente tengo producción nueva, 8000 en el proceso A. Este dato no tengo todavía. Y ocurre lo siguiente. Vean. Estoy diciendo 8000 en el proceso A. De esos 8000, 5000 se ha terminado. 1000 está retenido. Ya saben que no aplica cuando hay más de un proceso. La defectuosa se genera en el último proceso. Entonces, acá tenemos 5000, 2000, 7000. Sumando, vamos a ponerlo así, que sea 900, 200, ya, ahí estamos 8000. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Este supuesto de transferencia se aplica a lo que enviamos del proceso A hacia el proceso B. Entonces, si es una transferencia de igualdad y me dice, por ejemplo, aquí vamos a poner ejemplo,
ejemplo de cómo se puede redactar. Vamos con opción inciso A. Una unidad del proceso A sirve para fabricar una unidad en el proceso B. Entonces, noten eso. Va generando de esta manera el supuesto. Vamos a hacerlo acá. Ahí está. Una unidad del proceso A. Me está diciendo eso. Otra forma de decir. Vamos a poner opción B. Por ejemplo, 2 unidades del proceso A sirven para fabricar 2 unidades en el proceso B. O sea, el hecho que me diga 2, si me sirve para hacer 2 allá, es lo mismo. Solamente que es como si me dijera 10 sirve para hacer 10, es lo mismo. O puede aplicarse de otra manera al inverso. Por ejemplo, acá podríamos tener, inciso C, una unidad del proceso B, al inverso, ¿no? Es fabricado con una unidad del proceso A. O sea, te lo plantea de una manera distinta al inverso, pero al final dice lo mismo. Entonces, ¿qué significa cualquiera de estos posibles supuestos? En este caso, lo que significa simplemente es que lo que tengo que hacer, la producción terminada transferida de A, va a ir al proceso B con la misma cantidad, 5.000. ¿Por qué? Porque si yo mando 5.000, aquí va a ser 5.000. Uno de A hace uno en B. Si yo mando 8.000, aquí va a ser 8.000. No importa cualquiera de estas que me dé. Cuando la cantidad se mantiene irregular, digamos, en el siguiente proceso, cuando la cantidad es de 1 a 1, no hay mucho que analizar. Simplemente lo que vas a transferir pasa al siguiente proceso, esa cantidad. Pero, ¿qué ocurre en este otro caso? Vamos a ver estos casos. Por ejemplo, vamos a tomar este caso. Los supuestos de transferencia, supuesto de transferencia con aumento en el volumen. Esos son incrementos del volumen. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad era 1 y en vez se ha aumentado. Podría ser de esta manera, por ejemplo. Vamos a plantear lo que está aquí. Una unidad de proceso A sirve para fabricar 3 unidades en el proceso B. O puede decirme también 2 unidades del proceso A sirve para fabricar 4 unidades en el proceso B. Podría también decir eso. O planteando una situación inversa, ¿no? Por decir, 2 unidades del proceso B se fabrican con una unidad del proceso A. Entonces, ahí me está diciendo. ¿Qué ocurre en este caso? Pongamos este ejemplo. No tengo dato todavía. No tengo dato. La producción en buen estado es lo que pasa, ¿no? Digamos que son 4.000. Ya. ¿Cómo aplicaría este primer supuesto? Pues lo que me dice. Una unidad del proceso A, o sea, uno de aquí, sirve para fabricar 3 en B. Sirve para hacer 3. Entonces, si yo estoy mandando uno de A, se vuelve 3 en B. Es sencillo. Lo único que hay que hacer es identificar cuántas unidades vas a mandar y en cuánto se va a convertir. En realidad es multiplicar por 3. Aquí va a ser, como se está convirtiendo en 3, cada unidad se convierte en 3, entonces aquí va a ser por 3.
4 por 3, 12. O sea, 12.000. Porque cada unidad se vuelve en 3 unidades. ¿Correcto? Hay otra forma sencilla de hacer esto. Si tú sabes que aquí es 1 y aquí es 3, siempre, cuando tú mandas una unidad de A al siguiente proceso, se divide entre el número de unidades que vas a enviar y se multiplica por el número de unidades que va a recibir el proceso B. Entonces, si tú divides 4.000 entre 1, te da 4.000 por 3, 12.000. Es lo mismo, es una regla que ocurre ahí. Ahora vamos a ver acá. 2 unidades del proceso A sirven para fabricar 4 unidades en B. O sea, dice 2 unidades de A. Aquí está 2. Sirve para fabricar 4 en B. O sea, aquí es 4. Tengo aquí dos formas de hacer esto. Lo simplifico simplemente en el sentido de esto es 2 y esto es 1. O sea, una unidad de A me sirve para hacer 2 en B. Es lo mismo que decir eso, ¿no? Pero veamos tal cual como está el planteo. El planteo nos dice 2 unidades de A sirven para hacer 4 en B. Y les dije, puedes dividir entre el primero y multiplicar por el segundo. Y es fácil. ¿Cómo sería? 4.000. Se toman los 4.000, lo divides entre 2 y lo multiplicas por 4. Y es 8.000. Eso es lo que les estoy diciendo. Porque es una forma de decir 1 de A sirve para hacer 2 en B. Multiplico por 2 es 8.000. Pero también puedo hacerlo de esta forma. Veamos en el siguiente. Se va a entender mucho mejor. Dice, 2 unidades del proceso B se fabrican con una unidad de A. Es aquí. Una unidad de A sirve para fabricar 2 unidades del proceso B. Y es lo mismo. 4 por 2, 8. ¿Por qué? 4.000 dividido entre 1, 4.000 por 2. En síntesis, ¿qué me está diciendo aquí? Que cada unidad que yo mando, si yo mando 1, se vuelve 2 en el siguiente proceso. O sea, se está duplicando su rendimiento. Entonces, esos supuestos son los que pueden servir, digamos, para reconocer los diferentes supuestos. Ahora vamos con los supuestos de reducción. Esos se llaman supuestos de transferencia con disminución en el volumen. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ponemos aquí 3 unidades. Ese es el supuesto que dice. 3 unidades del proceso A sirven para fabricar una unidad. O sea, con 3 apenas fabrico una en B. O podemos poner de otra forma, ¿no? Aquí puede ser 4 unidades del proceso A sirven para fabricar 2 unidades en el proceso B. ¿Ya? Y acá nos puede decir una unidad o ya, sí podemos poner 4 unidades una unidad del proceso B se fabrica con 4 unidades del proceso A. Una unidad del proceso B se fabrica con 4 unidades del proceso A. Ya, vamos a explicar el primero. Simplemente es identificar. 3 de A, dice. Entonces aquí es 3 de A. Sirve para fabricar una unidad en B. Entonces aquí 3 se vuelve 1. Yo dije, la forma fácil sería dividir entre 3. Divides entre 3, multiplicas por el proceso B. La transferencia siempre va a tener esa característica. Entonces, si acá tengo, por decir, 12.000, ¿qué tendría que hacer? 12.000 por 3, o dividido entre 3, por 1. 4.000. Claro,
Porque cada 3 unidades se está volviendo 1. Es dividir entre 3. Pero eso depende del supuesto. Porque ese supuesto te puede decir 4 unidades del proceso A sirve para fabricar 2 en B. 4 de A sirve para fabricar 2 en B. Simplificando es 2 se vuelve 1. Entonces, si divide entre 2, aquí debe ser 6.000. Pero si lo hacemos de la fórmula, 12.000 dividido entre 4 debería ser. Dividido entre 4 por 2. 6.000. Ahí está. Es eso. Ahora, de la otra forma sería simplificarlo, ¿no? 4 es 2, esto es 1. Entonces, es lo mismo que decir 2 unidades de A sirve para hacer 1 en B. Es indistinto. El último caso dice, una unidad del proceso B se fabrica con 4 unidades de A. Una unidad del proceso B se fabrica con 4 unidades de A. Está fácil. Es dividido entre 4, automático. Porque la fórmula dice los 12.000 dividido entre lo que mandas del proceso, que es 4, y multiplicarlo por lo que se produce en B, que es 1. Entonces aquí sale 3.000. Esos son los supuestos de transferencia, ¿no? Eso es lo que hay que, en este caso, ver que se vaya cumpliendo. Entonces hay 3 tipos de supuestos que siempre hay que aplicarlo. Los supuestos de transferencia pueden ser en igualdad, o sea que la misma cantidad que envías se produce. Puede ser en disminución, o sea, mandas una cantidad y disminuye en el siguiente proceso la cantidad. O puede ser en aumento, que mandas una cantidad y en el siguiente proceso más bien aumenta. Y eso es lo que hay que tener muy claro. El supuesto de transferencia sirve para el proceso B, sobre todo. El proceso A no necesita supuesto de transferencia porque es el primer proceso. Pero a partir del segundo proceso sí necesita tener un supuesto de transferencia. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Cuando estemos haciendo los ejercicios y todo, hay que tener muy claro qué es lo que hay que ir analizando, ¿no? Reconociendo los supuestos. ¿Es un supuesto de igualdad? ¿Es un supuesto con disminución de volumen? ¿O es un supuesto con aumento del volumen? Y según eso, vamos a ir analizando también qué pasa cuando es en aumento en volumen. Por ejemplo, tiene que aumentar el proceso B, ¿no? Esos aumentos se reflejan en las transferencias que va al siguiente proceso. Cómo van transfiriéndose al siguiente. Y de ahí al siguiente gestión. Cómo se transfiere. Siempre va a tener el mismo supuesto por repaso. De una gestión a otra los supuestos no varían. Ya sean, independientemente de qué supuesto sea. Si es de disminución, lo propio, ¿no? Va a disminuir lo que se transfiere. A la siguiente gestión va a ser lo mismo, va a disminuir. Estamos acá, tenemos 8.000, disminuye. Es lo normal. Y los de igualdad, ¿no? También tenemos los de igualdad. Ahí no hay problema. La cantidad que tú termines es la que se produce. Por ejemplo, aquí es 4.000, va a ir 4.000. 4.000, termina la gestión, empieza la nueva gestión, tienes 4.000 y otros 4.000. Si fuera 7.000, va a ser 7.000. Depende. De eso, evidentemente, vamos a hacer prácticas, ejercicios para dominar bien. Aunque no es difícil. Es cuestión de darse cuenta simplemente el supuesto. Hay que interpretar bien el supuesto. Porque en base al supuesto es que se hace todo. Y el supuesto es que va a definir, ¿no?, la dirección de lo que se tiene. Entonces, eso es lo que tenemos en los supuestos. Supuesto de igualdad, supuesto con disminución, supuesto con aumento. Y la regla básica que se dijo, siempre la cantidad que tú mandes del proceso A, lo que hace el proceso lo divide entre lo del proceso A y lo multiplica por lo del proceso B. No importa si es supuesto de igualdad, de disminución, de aumento.
siempre vas a dividir entre la cantidad que está enviando de A, se multiplica por la cantidad que rinde en B. Siempre va a ser eso. Siempre va a haber esta figura. Porque si tú estás mandando del proceso A, lo estás trasladando a B, entonces en el momento de trasladarlo tienes que fraccionar o lo tienes que agrupar. Y al agrupar puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, no importa, pero lo estás agrupando, por eso divides. Y en B lo que obtienes es un resultado, un rendimiento en B. Lo que vas a obtener, por eso se multiplica. Entonces, cuando tú mandas, lo agrupas todo lo que estás enviando, por eso se divide entre la cantidad que estás agrupando y se multiplica por lo que va a rendir en B. ¿No? Se multiplica, es decir, lo agrupas y luego lo desagrupas. Por eso se divide y luego se multiplica. Ahora, si fuera 1 a 1, no hay problema, ¿no? Divides entre 1, multiplicas por 1, te va a salir el resultado. Pero ¿qué pasa si tú has dividido entre 2 y en vez 4? Ahí hay un aumento, hay que tener cuidado, ¿no? El rendimiento debe influir. Eso es lo que podemos explicar por ahora. Vamos a profundizar más. A ver, vamos retomando. Primero una situación un poquito, estamos en defensas y me ha quitado más tiempo del previsto. Tenía que terminar 6:30, pero se ha alargado un poco esto con las preguntas. Pero de todos modos, vamos a ir viendo, por suerte la temática 1 se ha subsanado ya. Había la anterior clase alguien que tenía consultas de las prácticas. Primero empezaremos por dudas de las prácticas a medida que se vayan incorporando. Tal vez si hay alguna consulta antes de entrar a procesos, porque ahí vamos a ver cómo se aplican los porcentajes, los grados de avance, los supuestos. Pero sobre las prácticas, ¿hay alguna consulta? Está aquí tal vez quien quería hacer una consulta de las prácticas. Decía, entonces aprovecharemos eso. No sé si hay alguna consulta a la práctica en este momento o tal vez lo aclaramos al final. Prefiero hacerlo ahora. ¿No hay nada sobre la práctica? Ya. Vamos entonces con los tipos de producción. Hemos visto y hemos clasificado 3 tipos de producción. A ver, en este caso, hemos visto que se clasifican en grupos específicamente diferenciados. ¿Cuáles, por ejemplo? Todos aquellos productos que están terminados, todos aquellos productos que están en proceso y las pérdidas de producción, aquellas producciones que ya no se pueden recuperar, ya no se puede hacer nada con esta producción. Habíamos clasificado que los productos terminados se subdividen en 2, que son los terminados en buen estado y los defectuosos, ¿no? Terminado transferido en buen estado y terminado transferido defectuoso. Y decíamos que los productos terminados transferidos están en el almacén, solo que algunos están en buen estado, sin ninguna falla, y otros están con fallas que no podemos arreglar. Eso se llaman productos defectuosos. Ya no se puede arreglar porque ya está concluido en el almacén. Y decíamos que los productos defectuosos se puede vender con un precio mayor al costo, igual al costo o menor al costo. Entonces decíamos que la producción defectuosa se puede vender, pero habría que ver el precio, si va a cubrir el costo, va a haber una ganancia o quizá no, ni siquiera va a cubrir el costo, que no va a haber ninguna ganancia. Eso es lo que veíamos, lo último, los productos defectuosos. Dentro de los productos en proceso teníamos que los productos en proceso son aquellos que están a cargo del área de producción. Si un producto en proceso se caracteriza por eso.
está a cargo del área de producción. En cambio, los productos terminados transferidos están en el área de almacén de productos terminados. Tal vez eso podríamos incluir acá, ¿no? Es decir, están en el área de almacén. Almacén de productos terminados. Está en esa área. Almacén de productos terminados. Ya. En cambio, los productos en proceso están en el área de producción. Esa es la diferencia. Esto sigue en el área de producción. Además, como está en el área de producción, algunos de sus componentes, como los productos terminados transferidos, productos terminados retenidos, ya tienen 100% de avance. Ya están con 100% de avance. Entonces, si está un 100% de avance, no necesita más que transferirse al almacén. En cambio, otros, decíamos, son aquellas producciones que están en proceso, que no han sido concluidas y que se tiene que ver en qué estado de avance está. Puede estar en un avance entre el 1 y el 99%, pero simplemente está en proceso. En cambio, la producción averiada es igual producto en proceso, ¿sí? Puede estar entre 1 y 99, pero cuando nos dice averiada, dice que tiene fallas. El producto que se está desarrollando tiene fallas, pero esas fallas son corregibles. Eso es lo que hace la producción averiada. Está en proceso, pero con unas pequeñas fallas que debe corregir y que se pueden corregir. Y luego teníamos las pérdidas de producción. Las pérdidas de producción como tal ya son productos que no puedo utilizar, no puedo revender nada. Pero hay una diferencia entre pérdida normal y pérdida normal. Lo normal es lo que durante el proceso productivo sabemos que se va a perder. Y lo anormal es el exceso de pérdida normal. ¿Me entienden? O sea, si lo normal es perder 10 unidades, ¿qué pasa si a fin de mes nos dicen que hemos perdido 25? Ahí hay 10 como pérdida normal y 15 como pérdida anormal. O sea, la pérdida normal es el excedente de pérdida que supera la normalidad. Y ese excedente se debe valorar en qué avance estaba para cobrarlo al empleado el costo de esa pérdida o que lo asuma la empresa el costo de esa pérdida. Pero eso solo se calcula en la pérdida anormal. Ya que en la pérdida normal, como sabes, que sin importar en qué grado de avance ocurra, esa pérdida era inevitable. O sea, 10 botellas tenían que romperse. Es lo normal. Pero 25 no. Hay 15 excedente de pérdida normal. Eso se llama pérdida anormal. Hay que valorar y hay que cobrar a alguien. En cambio, lo que sabemos que se iba a romper de todos modos, entonces en ese caso, no hay por qué valorarlo. Lo único que se hace es que el costo unitario absorbe esa pérdida. Cuando estemos haciendo los cuadros, vamos a explicar el concepto de absorción de pérdida. Pero es sencillo. A ver, lo voy a ejemplificar con algo pequeño para que no quede ese concepto de absorción de pérdida ahí en el agua. Es sencillo. ¿A qué se refiere que el costo unitario absorbe la pérdida? Pues veamos el caso 1. Caso 1 voy a poner esto. Tenemos producción terminada, transferida en buen estado. Ya, digamos, 1000 unidades.
Tenemos producción en proceso normal. Digamos 500 unidades. Tenemos pérdida anormal. $100. Y tenemos pérdida normal. Pérdida normal, 50. Ahí están las cantidades. ¿Cuánto suma esto? 1.650. Ok. ¿Qué ocurre si yo tomo en cuenta las pérdidas normales? O sea, sabiendo que esa pérdida va a ocurrir, lo tomo en cuenta en la cantidad. O sea, aquí, si se fijan, lo estoy sumando los 1.600 más 50 de la pérdida normal. Entonces, si yo lo tomo en cuenta esa pérdida, que sé que va a ocurrir y que es inevitable, ¿qué va a pasar? Pongamos que mi costo unitario es 20.000, que mi costo total, por decir, todo lo que se ha invertido es 20.000. Dividido entre 1.650 unidades, ¿cuánto sería el costo unitario? A ver, ¿alguien tiene ese dato? 20.000 entre 1.650. ¿Cuánto sería? 12.12 dice. 12 con 12. Sí. Sí. Ya, gracias. Perfecto. ¿Cuál es el problema de este costo en este momento? Que está incluyendo una pérdida normal. O sea, es como decir, digamos que estos fueran litros. Aquí tengo 1.000 litros terminados, 500 litros casi por terminar, 100 litros evaporados, pero que no debían de ocurrir, y 50 litros evaporados que sabía que iban a ocurrir. Esto ya es vapor, por así decirlo. ¿Tiene sentido que yo lo ponga esos 50 litros que sabía que se iba a evaporar? Pues no. Eso es una pérdida normal. ¿Por qué los 100 litros de vapor, o sea, producto que se ha evaporado como pérdida normal, sí está? Porque esto no debería de ocurrir y tengo que indagar cuánto vale para cobrar ese monto al empleado o asumir la empresa. Pero en cambio los 50 no puedo culpar a nadie porque es una pérdida que tiene que ocurrir necesariamente en el proceso. Entonces, ¿está mal que yo lo lleve, que yo lo incluya dentro de la cantidad? Sí. Las pérdidas normales no se deben tomar en cuenta. Entonces, ¿entre cuánto tendría que haber dividido los 20.000? Entre 1.600. Debería de haberse dividido entre 1.600. ¿Cuánto sería el costo unitario en ese caso? Sin incluir la pérdida normal. 12,5. 12.50. Eso se llama absorción de pérdida. Cuando tú la cantidad de la pérdida normal no lo tomas en cuenta para hallar el costo unitario. O sea, los 50 no lo he tomado en cuenta en el segundo cálculo, por eso he dividido entre 1.600. Entonces, ¿qué ha pasado con mi costo unitario? Ha incrementado. La absorción de la pérdida normal genera eso, incremento en el costo unitario. Porque si lo tomo en cuenta, mi costo unitario baja. Pero si esto ya no existe, ya no sirve siquiera. ¿Por qué lo tengo que tomar en cuenta como una cantidad? Entonces, no debería tomarse en cuenta y a eso se refiere que el costo unitario lo absorbe. Al absorber el costo unitario, lo que está haciendo es incrementar su valor. Ni más ni menos. ¿No es cierto? Está incrementando su valor. De 12,12 ha aumentado a 2.50. Ese proceso se llama absorción de pérdida. Cuando tú no lo incluyes las pérdidas normales en la cantidad final,
estás haciendo que la cantidad disminuya, por ende el costo unitario sube. Eso se llama que el costo unitario absorba la pérdida. Mi costo unitario está incrementando debido a la reducción de la cantidad. ¿Entendido lo que significa absorción de pérdidas por el costo unitario? Entonces, ese procedimiento está mal. No puedes tomar la cantidad de la pérdida normal como una cantidad existente. No se puede tomar en cuenta. Por ende, este costo unitario no es correcto. Lo que se hace es que las pérdidas normales no se incluyen dentro de la cantidad, porque eso va a generar que el costo unitario incremente. Y a ese procedimiento lo llamamos absorción de pérdidas. ¿Vale? Entonces, dos tipos de pérdidas de producción. Pérdidas normales y pérdidas anormales. Ahora, vamos analizando los supuestos. ¿Cómo se transfiere el volumen de producción? A ver, voy a traer acá el volumen de producción de un proceso. Vamos a ponerlo así. Ya. El volumen de producción del año 2019. Listo. ¿A qué se refiere con volumen de producción? Volumen de producción se refiere a cómo voy a iniciar. Pongamos que esto es al inicio de una gestión. Digamos, cuando una empresa va a iniciar su fabricación, lo que genera se llama producción nueva del periodo. Vamos que es sencillo. Si una carpintería empieza el 1 de enero su gestión, pongamos así, hipotéticamente hablando, empieza el 1 de enero y el 1 de enero dice, este año quiero fabricar 100 mesas, eso es su producción nueva del periodo, su planificación. ¿Qué es lo que piensa fabricar cuando está iniciando la gestión? 100 mesas. ¿Tiene esas 100 mesas? No las tiene todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Las 100 mesas de la producción nueva del periodo es lo que tiene planificado fabricar. Perfecto. En este ejercicio, ¿qué es? Me está diciendo que la producción nueva del periodo son 2.000 unidades. Esta empresa quiere fabricar 2.000 unidades al iniciar el periodo. Esa es su planificación. Esta parte es lo que denominamos planificación. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si esa es la planificación, tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a ponerlo así. Esto es la planificación. La producción nueva del periodo vendría a ser la planificación. Ahí está. Y al final del periodo, lo que obtenemos se llama rendimiento. A ver, el rendimiento no es nada más que los resultados obtenidos. Son los resultados. Tengo que entender eso. Planificación es cómo empiezo. Eso se genera al inicio del periodo. Y al final del periodo, los resultados obtenidos.
Eso se llama rendimiento.